El mandato de Petro pende de un hilo, la apuesta de alto riesgo a todo o nada. Recuerda que en Si Te Vende solo informamos. Tú sacas tus propias conclusiones y tienes la posibilidad de expresarlas en los comentarios de este video. Por favor hazlo, estamos esperando todos aquellos comentarios que vengan y procedan de ti. Érase una vez un Gustavo Petro que silenció muchas bocas. Acababa de lograr que más de 11 millones de colombianos votaran por él, rompiendo mitos o verdades como que Colombia es de derecha y él, un guerrillero comunista que quería convertir al país en Venezuela. El día que juró como presidente, algunos que nunca lo habían apoyado decidieron darle el beneficio de la duda a este hombre al que siempre habían repudiado. Era una tarde de agosto y el político, con aire de filósofo romántico y su rala melena despeinada por el viento, hablaba de unidad, de paz, de un gobierno de puertas abiertas y de su deseo de escuchar a todos. Nombró ministros de centro y de ascendencia liberal y acordó un consenso mayoritario en el Congreso con los partidos de derecha. El país que nunca había tenido un presidente de izquierda abrazó la idea del cambio. Ese era un Petro pragmático, casi un estadista. Había encerrado a su yo soñador, ese que llevaba años diseñando el país que quería en su cabeza y las cosas iban bien al principio. Hasta que el viejo Petro se rasgó las costuras y se comió al nuevo, harto de negociar con el resto de partidos y de ver rebajadas sus reformas sociales. Revelando el misterio detrás de la tendencia de búsqueda de mejor significado. O se hacía a su manera o no se haría. Y decidió romper con todos. El presidente no quiere un cambio a medias. Quiere su reforma sanitaria, su reforma de pensiones y su reforma laboral como las puso en el papel. Se niega a jugar el juego de la política forzado por sus números. Ganó las elecciones, pero no tiene mayoría ni en la Cámara ni en el Senado y necesita llegar a acuerdos para sacar adelante los proyectos. El Petro desde el principio pareció entender eso. Se apoyó en viejos zorros políticos, no necesariamente en su cuerda ideológica, para, en primer lugar, ganar las elecciones y, en segundo lugar, consolidar una mayoría estable. Pero esas cifras se han ido desdibujando por distintos motivos, dejando al presidente más solo que nunca. Con unas leyes bajo el brazo que siente escritas en piedra, pero que se deshacen en un Congreso sin apoyo hasta quedar en nada. Así ha cerrado la primera legislatura de su gobierno, con un último semestre en blanco que nos obliga a volver a empezar de cero en julio. En el transcurso de estos 11 meses, el presidente ha derrochado mucho, muy rápido. Incluyendo niveles de popularidad inesperados en los primeros meses. Logró aprobar en tiempo récord y con amplia mayoría la reforma tributaria más progresista de la historia del país, encabezada por el respetado José Antonio Ocampo, ahora fuera del gobierno como los demás jefes de gabinete moderados. Yashmece Daniels deja las cosas claras, ningún trato Riders-Halen Carter en el horizonte. Pidió a la fiscalía que investigue a su hijo mayor por un presunto caso de corrupción. Perdió a su mano derecha y al cerebro detrás de su agenda, Laura Sarabia, por un caso aparentemente doméstico que terminó escalando hasta convertirse en la mayor crisis política hasta la fecha. Se vio defendiendo a su gobierno de aquello contra lo que siempre había luchado, interceptaciones ilegales, polígrafos, maletines con dinero en efectivo. Tuvo que despedir a su hermano y jefe de campaña, Armando Benedetti, quien borracho de alcohol, celos y enfado por sentirse desplazado político, protagonizó escandalosos audios en los que habla de financiamiento ilegal durante la campaña en medio de ataques e insultos a Sarabia. Y tuvo que abandonar su plan inicial para aprobar el grueso de las reformas en el primer año. En ese momento, el presidente conciliador se desesperó y sufrió una transformación. Radicalizó su discurso, llevó a su gabinete a la izquierda y movilizó a su base. Los ataques contra su gobierno se intensificaron desde el sector más derechista de la oposición mientras perdía apoyo entre los sectores más moderados. Renunció entonces a vencer las resistencias políticas mediante la negociación y se encomendó a otra estrategia, la de presentarse como víctima de las élites económicas y mediáticas, a las que culpa de cada crisis y de cada derrota política que sufre. Si la reforma laboral cae en el Congreso, Petro culpa a los poderosos,
pero no reconoce que el Congreso ha estado navegando sin rumbo durante mucho tiempo, sin un responsable con capacidad para negociar apoyos entre los diferentes partidos. Amenaza a la libertad de prensa. En Petro hay un sentido de urgencia por cambiar el país que encuentra una fuerte resistencia. Hay un consenso mayoritario de que Colombia necesita un cambio, pero la profundidad del mismo aterra a algunos, que son precisamente los que siempre han ejercido el poder. El presidente no aguanta esa mediocridad y se niega a tergiversar sus ideas. Siente que los votantes votaron por sus proyectos en las urnas y que estos son inamovibles por voluntad popular. Querer recortar las reformas puede llevar a la revolución, advirtió en la manifestación del 1 de mayo. El parón del gobierno ha sido aprovechado por la oposición, que vive un despertar tras años de caída libre. El gobierno de Iván Duque ya había dilapidado parte de la fuerza de la derecha, que en las elecciones ni siquiera logró colocar un candidato en segunda vuelta, pero la victoria de Petro, apoyada sobre todo por la juventud, terminó por hundir a los partidos conservadores. Ahora empiezan a tomar aire en forma de marchas callejeras en las que las crisis del gobierno encuentran un eco amplificado. La polarización y la incertidumbre vuelven a ser protagonistas mientras el país espera que Petro marque el rumbo de su próximo año de gobierno. Por si es la primera vez que ves este canal, yo soy Rafael Sosa y hacemos Si Te Vende juntos. Estamos abiertos a tus denuncias públicas a través de este medio disruptivo. Coméntanos qué temas te gustaría que tratemos.